y mucho más con las reformas que en este momento se están tramitando en el Congreso, como la reforma laboral, la reforma a la salud y por supuesto la llamada ley de financiamiento o nueva reforma tributaria. Esto está generando mucha incertidumbre y como lo expliqué, hoy en día los extranjeros están invirtiendo menos en Colombia y los colombianos mucho más en el exterior gracias a esa incertidumbre. Es increíble que el flujo de capitales de inversión extranjera, según el Banco de la República, de colombianos en el exterior, creció 400% entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año. Bueno, doctor, dos preguntas. La primera ya usted más o menos se refirió, pero hablemos un poco más de qué piensa usted de que sea por decreto del presupuesto. Ustedes desde FENALCO ya han advertido pues que está desfinanciado y otras críticas, pero ¿qué piensa usted de que esto vaya a salir por decreto? Bueno, digamos que el presidente o el gobierno tiene la potestad de hacerlo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que realmente el gobierno hubiera presentado un presupuesto balanceado y no lo presentó a propósito para presionar precisamente la aprobación de una reforma tributaria y cubrir ese déficit de 12 billones de pesos, que nosotros creemos que no es necesario porque lamentablemente lo que hace falta es que el gobierno se ajuste el cinturón, que no siga derrochando en gastos suntuosos y que no siga creciendo como está creciendo la burocracia en el país. Mire que en el segundo trimestre del PIB, cuando nos alegramos porque había vuelto a ver un crecimiento del 2.1, si uno lo descompone, la industria, el comercio, la construcción en cifras negativas y el gran sector que crece es el gasto público, o sea, la burocracia. Y cuando mira las cifras de empleo, mientras todos los demás sectores decrecen la generación de empleo, la burocracia del sector público se incrementa en 164.000 puestos de trabajo. O sea que ese es el problema del déficit, que es básicamente el exceso de gastos de funcionamiento, la burocracia y por consiguiente la corrupción. No sabemos cuánto es el hueco que hay todavía y por eso hoy hemos hecho un llamado para que realmente la justicia actúe y se sepan las cifras exactas de lo que se perdió y se devuelva y obviamente se castigue a los culpables. Bueno, doctor, otra pregunta. ¿Qué se ha adelantado en materia de que los comerciantes del país puedan usar armas con salvoconducto? Sabemos que la inseguridad es algo de lo que más atormenta a los comerciantes del país y es una idea que ha rondado entre los empresarios y comerciantes. ¿Qué se ha adelantado? La verdad es que ha rondado entre algunos comerciantes por obviamente el propio desespero. Hoy veíamos las cifras de incremento de extorsión que ya van en un 27.5%. Sin embargo, nosotros como política desde el gremio no acompañamos todavía esas medidas. Lo que creemos es que hay que fortalecer y rodear mucho más a nuestros alcaldes, que son los responsables con la Policía Nacional de las medidas de lucha contra la inseguridad y obviamente trabajar conjuntamente para que sea el Estado y la fuerza pública pues quienes pongan orden desafortunadamente en materia de esa inseguridad. Precisamente el Congreso gira alrededor del futuro. Nuestro nombre del Congreso es Unidos por la Colombia del Futuro, porque pensamos de que si no nos preocupamos desde el sector empresarial y obviamente la sociedad civil por empezar a mirar más allá de estos 22 meses que quedan de este gobierno, pues vamos a perder el año. Necesitamos darle un nuevo rumbo estratégico a Colombia y necesitamos poder construir un camino que lleve a que Colombia recupere su rumbo a partir del año 2026. Y ese trabajo es precisamente trabajando unidos y obviamente generando procesos que converjan a que finalmente ese 70% de los colombianos que quiere un cambio lo pueda lograr. Hay un Twitter que usted emitió esta mañana donde decía que cada vez que Petro hablaba o trinaba se iba la inversión, se retiraba la inversión. Claro, es que cómo puede venir una inversión extranjera o la misma más nacional cuando el presidente se mantiene insultando no solamente a los empresarios, se mantiene insultando a las altas cortes, a los expresidentes, a los periodistas, como lo mostramos hoy. Entonces así, pues obviamente se genera inseguridad eh, jurídica y se genera igualmente pues un ahullamiento de los recursos para invertir. Doctor, ¿cómo ven los comerciantes que durante la COP16 se vaya a tener estos días sin IVA? ¿Es una buena noticia? Pero esos días sin IVA son básicamente para los
procesos de compra y venta de lo que se requiere para la organización de la COP16, no es para el público en general. Presidente, el lunes empieza a votar de nuevo la reforma laboral en el Congreso y ustedes desde FENALCO han hecho un llamado especial. ¿Cuál es el llamado a los empresarios y a los congresistas? Bueno, más que todo a los congresistas en este momento a que sean responsables con el país, a que analicen que los efectos de la reforma laboral, como está planteada, es destrucción de empleo y no generación de empleo, que es incremento de costos y eso hace inviables a muchas pequeñas y medianas empresas. O sea, que tengan la responsabilidad de pensar en el trabajo de los colombianos y en las empresas que hoy, las MIPYMES en Colombia son el 97% de las empresas y son las que van a sufrir el mayor impacto. El comercio, por ejemplo, que trabaja cuando la gente descansa, es un sector que trabaja día y noche, domingos, sábados, dominicales, festivos, y obviamente los incrementos de los costos lo que va a producir es obviamente que muchos comercios lamentablemente se cierren. Doctor Cabal, en estos días el Banco de la República se reúne precisamente para el tema de la tasa de interés. ¿Usted cómo las mira? Nosotros siempre hemos dicho que el Banco de la República debe ir bajando la tasa de interés en la medida que la inflación vaya bajando. Es decir, si la inflación de septiembre sigue bajando, el Banco de la República debe bajar las tasas de interés. Lo que no lo puede hacer es de manera abrupta, porque obviamente hay muchas amenazas sobre la inflación. El proyecto de reforma tributaria, por ejemplo, tiene muchas amenazas. El impuesto al carbono va a hacer subir los combustibles de aviación en un 300%. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el turismo con esos efectos? Eso genera inflación. Genera inflación el incremento del 5 al 19% del IVA de los carros híbridos. Genera inflación muchas cosas que están planteadas y obviamente el Banco de la República tiene que ser muy cuidadoso. Nosotros acompañamos las bajas de interés, pero de una manera gradual en la medida que baje la inflación. Bueno, los dejo porque están esperando los alcaldes.